Contento de estar de nuevo aquí. Ha sido un tiempo que no venía, así que feliz de poder estar congregado con vosotros una vez más. Vamos a colocar este tiempo en manos de Dios. Señor, queremos adorarte por ser el único Dios verdadero, el Dios de la historia, y a tu Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros y nos ofrece salvación a todo aquel que cree ser declarado inocente sin obras. Qué precioso es este Evangelio. Y queremos pedirte que tú nos enseñes en esta mañana, nos des sabiduría espiritual, nos des un corazón blando e infundas ánimo en nuestros corazones. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, a quien adoramos. Amén. Amén. Pues como se ha dicho, si Dios quiere, esta tarde a las 7:30 estaremos como iglesia evangelizando en el paseo de la playa en Santa Eulalia. Y os animamos a todos a venir. Sabemos que no es fácil. Seguramente nuestra iglesia aquí en Ibiza no esté habituada a salir a la calle de esta manera, pero siempre hay una primera vez, ¿no? Entonces hemos de recobrar ánimo en el Señor. Sería un testimonio muy bonito que pudiéramos estar un grupo grande, y ya sea que vengas para cantar o para hablar en voz alta o para intentar tener una conversación o simplemente estar presente para animar al resto de hermanos, te pedimos que vengas a ayudarnos. Te pedimos que tú vengas a ayudarnos. Y para animarnos en este día, me gustaría que pensáramos en Filipenses 1, del 12 al 14. Son palabras que ya se han leído. Filipenses 1, del 12 al 14. Son palabras del apóstol Pablo desde la cárcel en Roma. Y dice Filipenses 1, del 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo está escribiendo aquí a los creyentes en Filipos y lo hace desde la cárcel. Aquellos que conocéis la carta a los filipenses recordaréis que él está encarcelado, iba a estar en la cárcel varios meses. No es cómodo estar en una cárcel, pero aún así él está enviando palabras de ánimo y fiel, como siempre, al Evangelio, y les dice estas palabras que hemos leído. Quisiera aplicar lo que hemos leído hoy a nuestra salida de esta tarde, si bien es útil para nuestro día a día y si bien es útil para nuestro testimonio como creyentes en nuestra propia vida, no solamente esta tarde, pero aprovechando la ocasión, ¿por qué no utilizar la palabra de Dios para que Él nos infunda ánimo y aliento? Lo primero que vemos en el apóstol Pablo, no solo aquí, sino en todas sus cartas, es la prioridad del progreso del Evangelio. Estaréis de acuerdo conmigo que la pasión del apóstol es el progreso del Evangelio. El objetivo de su vida, su mayor pasión. Él entrega su vida a Cristo y él da todo por la causa de Cristo y su mayor pasión es predicar a Cristo allí donde él todavía no ha sido predicado.
Esa es la labor de Pablo, esa es la vida de Pablo. No hay nada más que tenga más valor que dar testimonio del Señor Jesucristo. Todo lo demás es secundario. Pablo es amante, él ama a Dios y él ama al Señor Jesús y él está dispuesto a dar su vida por el nombre de Jesucristo. Y esto lo vemos aquí, ¿no? Porque él habla de esta prioridad que es el progreso del Evangelio. Son palabras suyas en este versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ahí está su pasión, el progreso del Evangelio. Eso es lo que le mueve, eso es lo que le motiva. Esa es su tarea, ese es su llamado, el progreso del Evangelio. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. No hay nada más importante para el apóstol que el progreso del Evangelio. Claro, nosotros como creyentes podemos estar enfocados en diferentes cosas que están bien, ¿cierto? Tenemos reuniones de oración, tenemos cultos, todo ello es necesario. Pero yo quiero preguntarte, ¿tienes en tu mente, tienes ese chip, esa configuración en tu corazón, tienes ese peso en tu alma de ver el Evangelio de Jesucristo progresar? Ese ha de ser nuestro foco. Este es el punto central. Esto es lo que importa, hermanos. Nos reunimos para el progreso del Evangelio. Oramos para el progreso del Evangelio. Evangelizamos para el progreso del Evangelio. El progreso del Evangelio tiene que ser tu pasión. Tienes que dar tu vida por el progreso del Evangelio. De eso se trata. ¿Qué significa el progreso del Evangelio? ¿Cómo lo podemos definir? ¿De qué manera progresa el Evangelio de manera visible y de manera práctica? Pues el Evangelio progresa cuando hay conversiones, ¿no? Más gente que se convierte, conocen a Dios, se arrepienten, se reúnen en una iglesia, se bautizan, adoran a Dios, le dan la gloria a Dios. Eso es ver el Evangelio progresar. Y esa es la prioridad de Pablo. Pablo quiere ver gente convertida. Por eso él cogió con lo opuesto y fue donde tuvo que ir y anhelaba a ir a todos los sitios, como él bien decía, con no otro propósito, sino predicar a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque él tenía una pasión por el progreso del Evangelio. Entonces, que el Evangelio progrese significa que la gente se convierte. También significa que se plantan más iglesias. Hemos de tener una pasión, un anhelo por ver más congregaciones, porque esos creyentes que se van a convertir, ¿dónde se van a reunir? En iglesias. Entonces, nuestro anhelo es el avance de las iglesias. Queremos ver más iglesias. También queremos ver crecimiento espiritual. Ese es el progreso del Evangelio también. No solamente evangelizamos para que la gente se convierta, también les seguimos para discipularles. Les enseñamos de Jesús, les enseñamos cómo vivir vidas santas, les enseñamos cómo caminar con Jesús en sus vidas. Eso es tener pasión por el progreso del Evangelio. ¿Tienes tú ese tipo de pasión? ¿Te motiva esto? Yo quiero decir que si no te motiva esto, apaga y vámonos, porque esto es el centro. Esto es el centro del ministerio cristiano. Esto es el centro de la vida cristiana. Esta es la gran comisión, ¿no? Ir y hacer discípulos. Para eso estamos aquí. El Señor vendrá, ¿cuándo? Cuando el último de los escogidos entre, ¿verdad?,
en su pueblo. Entonces, ¿para qué estamos aquí, hermanos? Si no es para colaborar, para contribuir al progreso del Evangelio. Y digo que esta era su prioridad porque Pablo tendría otras preocupaciones, ¿no? Recordemos que él está en la cárcel, está privado de libertad, está en problemas, está siendo humillado, su cabeza está en juego, está esperando un veredicto, ¿qué va a ser de él? Puede morir y él podría estar llorando, ¿no? Atemorizado, hermanos, orad por mí, que me liberen, tengo miedo. ¿Fue esa su actitud? ¿Qué más da que me maten? Mis prisiones han redundado para el avance del Evangelio. Porque eso es lo que más importa. No importa nuestra vida, hermanos. No importa nuestro progreso. Lo que importa es el progreso del Evangelio de Cristo. Eso es lo que realmente importa. ¿Veis aquí al apóstol preocupado por él mismo? ¿De verdad le veis a él preocupado por él mismo? Tenía una situación muy delicada, ¿no? Estaba arrestado, estaba acusado, lo iban a procesar y muy probablemente lo iban a matar. Pero ¿cuál es su pasión en la cárcel? ¿Cuál es su razón de ser en la cárcel? Hermanos, quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido, y alguien diría, pobrecito Pablo, las cosas que te han sucedido, te han apedreado, te han perseguido, se han burlado de ti, te han metido en la cárcel, a lo mejor vas a morir, pero él dice, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, porque nada más me importa que el progreso del Evangelio. ¡Qué pasión! Y los creyentes tenemos que tener ese empuje, esa pasión por ver el Evangelio progresar. Entonces, el progreso del reino de Dios era más importante que su bienestar, ¿no? El progreso del reino de Dios era más importante para el apóstol que su bienestar. Él estaba fastidiado, no nos engañemos, bien fastidiado. Pero a él le daba igual su bienestar. Lo que a él le interesaba era el nombre de Cristo. Entonces, hermanos, ¿a qué le vamos a dar prioridad en esta tarde? ¿A nuestro bienestar? ¿Al compromiso que tenemos, que no podemos eludir? ¿Es que tengo que descansar justamente hoy? Hermanos, perdonadme que yo me exprese así. Os lo digo de corazón. Pero hay que hacerlo. Cuando hay una comida en Casa Pau, todos vamos. Se quitan las excusas con una buena paella, ¿no? Cuando tenemos que ir a jugarnos el pellejo, hermanos, a pasar vergüenza por el nombre de Cristo, buscamos excusas. Es que. Os quiero hablar con amor y espero que no cojáis mis palabras como un ataque, pero necesitamos ser despertados, hermanos. Somos cristianos. Somos cristianos. Hemos de dar nuestra vida por Cristo. Hemos de estar dispuestos a sufrir como Él sufrió. Hemos de jugárnosla como Pablo se la jugó.
Hemos de salir de nuestra zona de confort. Gloria a Dios por nuestras comidas. Pero ¿dónde estamos cuando nos llaman a predicar el nombre de Cristo, a sufrir por Él? A nadie nos gusta ser rechazado. Cristo fue rechazado. Pablo fue rechazado. A nadie nos gusta que se burle de nosotros. Cristo fue burlado. Pablo fue burlado. Y nosotros seremos burlados. La prioridad del progreso del Evangelio. Esa sí que es una bonita prioridad, ¿no? Dar nuestra vida, lo que más importa, el progreso del Evangelio. En segundo lugar, hermanos, aquí vemos el precio de predicar a Cristo. Predicar a Cristo tiene un precio. Hay un precio que pagar. Y definitivamente el apóstol Pablo lo pagó. Y vaya, si lo pagó. Él habla de sus prisiones, ¿no? Versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Ahí está el precio. Ahí está el precio que Pablo tuvo que pagar. Tuvo que ir a la cárcel. Un alto precio, ¿no? Sabemos que no fue lo único que le ocurrió. Cuando leemos el libro de los Hechos y empezamos a ver su primer viaje misionero, es persecución tras persecución, es apedreamiento, es naufragio, es sufrimiento, es burla, es desprecio. Pero él sigue ahí, él sigue ahí, él sigue ahí con los apóstoles. Venga lo que venga, él sigue ahí, él sigue ahí. Hechos es tremendo. Cuando tú empiezas a leer esa secuencia de eventos, lo que te está diciendo el libro es, Pablo y sus discípulos, los misioneros, entraban en las sinagogas, algunos creían, otros le rechazaban. Los que le rechazaban tramaban en contra de ellos y el pueblo se levantaba y iban a acusarles, los tenían en juicios. Todo eran problemas. Es que todo eran problemas. ¿Y por qué todo eran problemas? Porque se atrevían a predicar el nombre de Cristo. ¿Y sabéis qué, hermanos? Hay un mito que dice que aquí en España no tenemos persecución. Pero ¿sabéis por qué no tenemos persecución? Porque no predicamos el nombre de Cristo. Porque ven esta tarde y vas a experimentar alguna que otra persecución. Así de fácil. Así de sencillo. ¿Qué tuvo que sufrir el apóstol? Prisiones. Eso significa pérdida de libertad, humillación. Seguir a Cristo requiere humillarse. Significa autonegación, ¿no? Autonegación significa no hacer lo que el cuerpo te pide, sino hacer lo que el Señor te manda. Eso es autonegación. No seguir el deseo de la carne, sino obedecer a Dios en sus mandatos. Eso es autonegación. Hermanos, yo preferiría estar en esta playa esta tarde-noche, os lo diría. Eso es lo que el cuerpo nos pide, ¿no? Es el único día que podemos descansar. Pero esa es la voz del diablo hablándonos. Tenemos que tener abnegación. Ya no somos nosotros. Ya no son nuestros placeres. Ya no son nuestros proyectos. Ahora servimos al Señor y damos la vida por Él. Tenemos que tener autohumillación. El Señor dice, toma tu cruz y sígueme cada día.
¿Qué significa eso? Sufrir por Él, ser humillado por Él, ser burlado como Él fue burlado, llevando el peso de esa cruz. Llevemos entonces el peso de nuestra cruz, si somos cristianos. ¿Dónde están nuestras prioridades? Confesar a Jesús tiene un precio. Ser testigo de Cristo siempre tiene un precio. ¿Sabes que lo que nos dice la palabra en Lucas 14:26? Os lo leo. Lucas 14:26. Palabras del Señor Jesucristo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Dice la palabra de Dios, si no aborreces hasta tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. Tienes que darlo todo por Él. O si no, no puedes ser su discípulo. Los discípulos de Jesús lo dan todo por su Maestro. Hay que darlo todo, hermanos. No hay otra. No hay marcha atrás. No hay compromisos a medias. O das tu vida o no eres un discípulo de Cristo. No son palabras mías. Si alguno viene a mí y no aborrece aún también su propia vida, no puede ser mis discípulos. Sabéis, hermanos, quiero hacer una aplicación aquí, espero que la entendáis. ¿Cómo podemos demostrar si estamos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo? No voy a pedir, es una tontería que demos nuestra vida física, eso puede ocurrir, pero de esto no va. Sabemos que el dar esta vida significa algo más que la vida física. Significa dar todo nuestro ser. Significa dar lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón. Nuestra vida en su totalidad. Tiene que ser una entrega completa al Señor Jesús. Eso es dar la vida por Cristo, ¿no? Eso se puede traducir en una muerte física. Algunos hermanos han dado su muerte física por Cristo. Pero aquí no estamos enfocando tanto en esa muerte física, aunque podría llegar a darse. Aquí lo que se trata, hermanos, es entregarnos a Cristo completamente. Nuestra vida completa ha de ser para Él. Y sabéis, aplicando esto al evangelismo, lo estaba reflexionando, ¿qué significa darlo todo por Cristo? Os lo quiero comentar. Es una aplicación de un principio, pero es lo siguiente. Es muy fácil dar la vida por Cristo estando en este local, ¿no? Aquí todos damos la vida por Cristo. Es lo más fácil que hay. Hermanos, amén, damos la vida por Cristo. Claro que sí, todos damos la vida por Cristo aquí dentro. Todos estamos dispuestos, bueno, quizá no todos, pero para hacer la aplicación, es sencillo también dar la vida por Cristo desde aquí, ¿no? Los que enseñamos, los que predicamos, de verdad, tiene su peso, es un llamado supremo, ¿verdad? El ser un predicador. Pero hermanos, para un pastor es muy fácil dar un sermón cuando se tiene la práctica, ¿no?
Para un pastor es muy fácil dar una conferencia, pero eso no es dar la vida por Cristo. Tú puedes dar una conferencia, puedes predicar desde aquí y no estar dando la cara por tu Señor cuando la tienes que dar. Yo hacía esta reflexión, hermanos. ¿Cuántos pastores hay, incluyéndonos a nosotros mismos, que hemos pasado años dando sermones acerca de la valentía, acerca de dar nuestra vida por Jesús, y no hemos traído a nadie a los pies de Jesús nunca en nuestra vida, porque no hemos tenido valor a hablar a la gente acerca de Jesús? ¡Qué contradicción! ¡Qué gran hipocresía! Conferencias llenas. La iglesia predicándose a la iglesia. Porque no hay valor a hablar por Cristo al desconocido. Y eso nadie me lo puede negar. Porque yo lo he hecho. Y yo lo hago. Nadie me lo puede negar. Podemos hablar incluso con predicadores nombrados que no tienen valor de hablar a su vecino. Porque todo es teoría. Porque todo está aquí. Porque hay miedo. Porque no es una fe real, es una fe teórica. Y es una realidad. Es más, salir a la calle tampoco tiene tanto mérito, hermanos. Voy a decir dos cosas más que son fáciles hacer en la calle. Una es cantar. Hoy vamos a cantar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor puede utilizar nuestros cánticos. Cuando el pueblo de Dios canta, hay algo en el ambiente que puede atraer a la gente. Es el Espíritu de Dios en nosotros. Esto no es ninguna crítica para los que cantan ni los que dejan de cantar. Cantemos como el Señor nos guíe hoy y gloria a Dios por los cánticos. Lo vamos a hacer con mucha ilusión. Cantar en la calle es un poquito más difícil. Pero en el fondo no requiere tanta valentía. Predicar en la calle en voz alta tampoco. Requiere valentía, pero José y yo sabemos que después de años de estar en la calle, se nos hace no tan complicado. No nos pone muy nerviosos. Estamos acostumbrados. No hay un precio que pagar. En una reunión de mujeres tampoco pagas ningún precio. En un estudio bíblico tampoco pagas ningún precio. Bueno, pagas el precio de tu tiempo, pero poquito más. Donde yo he experimentado personalmente, donde hay un precio que pagar, es cuando te diriges a una persona cara a cara y tú inicias la conversación diciéndole, quiero hablarte de Jesús. Eso es difícil. Ahí estamos entrando en el terreno donde Pablo entraba. No tengo todas las respuestas, hermanos. Yo no soy ningún gran evangelista, estoy empezando, pero sí os puedo decir una cosa. El Señor me está guiando en que o damos la cara por Cristo
o nos jugamos la vergüenza por Cristo? ¿O no vamos a tener ningún fruto en nuestro evangelismo? Ninguno. Ninguno. Tenemos que pasar esa barrera. Tenemos que traspasar ese miedo. ¿Por qué no tenemos contactos nuevos? ¿Por qué no tenemos gente interesada, salvo la gente que ve el letrero de la iglesia? Los creyentes que están entrando aquí, bienvenidos son, gloria a Dios, son cristianos. Son cristianos mayoritariamente, que han visto el cartel. Pero ¿dónde están los que nosotros hemos traído? ¿Dónde están? Decidme, ¿dónde están? ¿Dónde están? No hay muchos, ¿verdad? Entonces, ¿qué está fallando? ¿Qué pasa? Sabéis, hermanos, voy a ser un poquitín radical. Quizá esté siendo un poquito radical hoy, pero bueno, nunca viene mal un poquito, ¿no? Recuerdo una cosa que con Mariano ha salido alguna vez. Él dice algo así como, yo cuando me pongo en algo, o me pongo a todo o no lo hago. Bueno, es bastante radical. Pero sabéis, hermanos, es un pensamiento que ha venido a mi mente. Si yo soy pastor y estoy enseñando a mis hermanos a ser como la iglesia de Hechos, a ser como los discípulos que se jugaban la vida para testificar del nombre de Cristo, que estaban dispuestos a sufrir rechazo, burlas, y yo no lo hago, ¿no sería mejor que dejara de ser pastor? Os pregunto. Si yo os estoy diciendo, hermanos, salgamos a la calle con valor, y yo voy esta tarde y me quedo en un rinconcito viendo a los hermanos a ver qué hacen, ¿no sería eso vergonzoso? Entonces hay que tomar una decisión, ¿no? O somos como los cristianos de la Biblia, o vamos a retirarnos. Porque yo lo que no quiero hacer, os lo digo de corazón, es ser un hipócrita más. Yo ya sé que la palabra del hombre se la lleva el viento, pero con el poder del Espíritu Santo, hermano, con la ayuda de Dios, yo no quiero ser un hipócrita más. Ya no quiero. Han sido muchos años. Han sido muchos años en comodidad. Han sido muchos años temeroso. Decidme si no es una contradicción, ¿no? Es una contradicción muy, muy grande, ¿no? Es una vergüenza muy grande. Amén. Hoy decíamos, haz de mí, Señor, un vaso nuevo, donde otros puedan beber. Ese cántico lo sé desde que tenía 12 años, lo escuchaba en las reuniones. Haz de mí un vaso nuevo, donde otros puedan beber. ¿Quién está bebiendo de mí? Alguien dijo que los creyentes, sabéis ese dicho, ¿no? Los creyentes no mienten cuando hablan, mienten cuando cantan. ¿No estamos cansados de esa contradicción? Predicamos ser valientes, cantamos ser valientes y después necesitamos ánimo. Necesitamos ánimo. Hemos de exponernos al peligro. Que después no hay ningún peligro, hermanos. Lo máximo que podemos obtener es que alguien diga, no me interesa, pues ya está. No pasa nada. Al final no pasa nada. Pero tenemos miedo.
Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Quiero añadir un par de cosas más. La siguiente es, habla de Cristo a toda criatura. Habla de Cristo a toda criatura. Yo sé que esta la sabemos bien, ¿no? Hemos de hablar a Cristo a toda criatura, predica a Cristo a toda persona. Lo que yo os quiero decir es que aquí parece evidente y obvio, pero en la práctica es necesario entender esto. Predícale a todos, a todos, a jóvenes, a ancianos. ¿Sabéis qué? A mí se me hace particularmente fácil hablar a jóvenes. No sé por qué, pero sobre todo jóvenes varones, cuando estoy en la calle, se me hace más fácil. Como que tengo más libertad para saludarlos y entablar una conversación. Sin embargo, cuando veo a un hombre de más edad, así serio, digo, no sé si meterme con este. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Da igual que se vea serio, da igual que sean 2, que sean 4, que sean 5. A toda criatura. Da igual, sin miedo. A gente así, con su traje, háblale de Cristo. Así, háblale. Testifícale. A una mujer anciana, háblale de Cristo. A un jovencito, háblale de Cristo. Esto es lo que significa hablar a todos, ¿no? No hay ninguno que tenga que ser excluido. ¿Por qué digo esto? Bueno, versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. En todo el pretorio, ¿no? Esto del pretorio, sabéis qué es, ¿no? El pretorio era la guardia pretoriana, el gobierno, las fuerzas romanas tenían la guardia pretoriana, que eran soldados, por así decirlo, por cierto, de alto rango, de élite, que tenían el trabajo de proteger al emperador y a su familia. Era un cuerpo de élite de seguridad y también tenían la tarea de que no se escaparan los presos importantes. Y Pablo era uno de ellos. Entonces, Pablo testificó a todo el pretorio. En otras palabras, cuando venía un guardia, él le hablaba. Esto, por otro lado, es muy interesante pensarlo. Se suele decir que Pablo tenía a un vigilante cerca de él constantemente. Imaginaos tener al apóstol Pablo al ladito horas y horas y horas. ¿Por qué se convertían esos hombres? Porque tenían a un predicador del Evangelio que les hablaba y les hablaba y les hablaba. ¿Y cómo se convirtió todo el pretorio? Entre otras cosas, porque había turnos. Había turnos. Venía un supervisor y cuando acababa el turno venía otro hombre y después venía otro hombre y el apóstol Pablo predicaba y predicaba y que venga el siguiente y que venga el siguiente y que venga el siguiente, así por 2 años. ¿Os imagináis? Pasaban todos. El apóstol le predicaba a toda criatura. Da igual, me da igual, me niego a mí mismo, me quito prejuicios, musulmanes, católicos, altos, bajos, ricos, pobres, de todas las naciones, me da igual quien venga, Cristo te puede salvar. Da igual.
Esta era la estrategia. Esta era la estrategia del apóstol. Una muy sencilla. ¿Sabéis cuál era? Hablarle a todos. Ya está, ¿no? Y dice aquí además, se han hecho patentes mis prisiones en Cristo en todo el pretorio. Y fijaos lo que dice aquí, y a todos los demás. O sea que había más gente que también recibió el testimonio del apóstol. Y quisiera añadir una frase que es muy conmovedora. Al final de la carta de Filipenses 4, versículo 22, vemos los resultados, los frutos de la valentía del apóstol Pablo. Se tradujo en conversiones. Pablo formó una iglesia en la cárcel, una iglesia móvil. ¿Qué dice? Versículo 22, Filipenses 4. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. ¿Por qué? Porque Pablo confió en el poder de Dios, en el evangelismo, y dio el paso de hablar a toda criatura. Quiero acabar con un último punto, y es este. Los hermanos se hacen valientes cuando ven la valentía de sus líderes. Los hermanos se hacen valientes cuando ven la valentía de sus líderes. Si tú tienes miedo de salir esta tarde, yo te pido, no pasa nada, nadie te va a obligar a hablar, hermano, hermana, nadie te va a obligar a nada, pero yo te pido que vengas a vernos. Ven a vernos. Solo te pido eso. Ven a vernos. No es que nosotros nos creamos nada. Ya he dicho que hasta hace poco he sido un gallina, hermanos, ¿qué os voy a decir? ¿Qué os voy a decir? Pero ven con fe para ver lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Ven. Ven con fe para ver lo que Dios puede hacer. Quizá Dios te hable estando allí, ¿no? Quizá cuando veas los cánticos, veas a la gente, veas a los hermanos hablando con personas. Quizá el Espíritu Santo te hable y te diga, mira, tú también puedes. Antes de entrar en este texto, quiero contar una pequeña historia. Perdonadme que entre en anécdotas. Sé que los reformados no predicamos anécdotas, pero a veces es bueno compartir un testimonio. Este viernes estábamos en Plaza España predicando el Evangelio, hablando con gente. Habíamos orado previamente, Señor, tráenos a gente. Os lo dije en el grupo, ¿no? Orad por eso, Señor, tráenos a gente. Al final, todo es obra de Dios. Él trae a la gente, Él nos da las palabras, Él nos da la valentía. Entonces no vamos con nuestras fuerzas. Y habíamos orado, Señor, tráenos la gente. Le pregunté a los hermanos ingleses que estuvieron en Mallorca, que el año pasado estuvieron aquí, y le digo, hermanos, ¿vosotros qué hacéis antes de evangelizar?
me dijeron, nosotros oramos con fe para que Dios nos traiga a las personas que Él quiere que escuchen. Y Dios les contesta. Y entonces estábamos allí y lo que estoy empezando a observar en el Arenal es que las personas que nunca pensé que tenían dones para el evangelismo están siendo las personas más valientes y más usadas por el Señor. Me arrepiento de mis valoraciones. Entonces ha venido una hermana, muy buena hermana, muy ancianita, 85 años por lo menos. Estaba contando este testimonio a José y a Margarita. Y cuando la vi venir, digo, bueno, que venga la hermana, ¿no? Que venga. Que venga la hermana. Todos son bienvenidos. Cuando llegamos a la plaza y empieza el evangelismo, veo a esta hermana hablando con uno, hablando con otro y con otro. Y yo digo, Señor, perdóname. No tiene muchas palabras. De verdad que no. Si tú hablas con la hermana vas a ver que es lo más sencillo que hay. 85 años. Y ella dice, hermano, yo quiero venir para ayudar a la iglesia. Y yo, perfecto, hermana, venga. Estábamos allí. Y en un momento dado, viene con 2 chicos. Y ella caminando así, y viene con 2 chicos al lado. Y digo, ¿qué pasa aquí? Y me viene un chico, que orad por él, es un chico ecuatoriano y un chico colombiano, y me viene el chico, 30 años más o menos, y me dice, ¿tú eres el pastor? Sí. Digo, mira, es que esta señora, muy amablemente, me ha hablado de la Biblia, me ha hablado de Jesús, y yo llevo unos meses sintiendo dentro de mí que tengo que buscar a Dios y que me quiero bautizar. Y yo le digo, y yo miro a la hermana, ¿no? Y entonces le empezamos a hablar y me pidió la dirección de la iglesia, me ha prometido que va a venir a la iglesia. Y yo le digo, pero a ver, ¿tú has leído, tú perteneces a alguna iglesia evangélica? Me dice, no, yo eso no sé nada de eso. Y le digo, ¿y la Biblia la has leído? Sí, tengo una Biblia y voy por Esdras. Voy por Esdras. Pero el Señor me está mostrando que debo cambiar mi vida y me quiero bautizar. Y yo le digo, vale, ¿quieres venir a la iglesia? Sí, ¿cuándo son las reuniones? Y hemos quedado en que hará todo lo posible por venir. Tenemos su teléfono móvil, por supuesto. Ya hablamos con él, todo esto, ¿no? Lo que os quiero decir, hermanos, no eres tú. No eres tú. Es Dios. Le creemos a Dios. Creemos que Él puede hacer grandes cosas a través de gente inútil, como cada uno de nosotros. ¿Lo creemos? Claro que sí. José y yo y Margarita y muchos de nosotros llevamos 30 años en la calle evangelizando y no hemos visto gran cosa. Entonces, ¿qué haremos? ¿Es Dios mentiroso? ¿Qué haremos? ¿Vamos a renegar? Somos tentados a eso, ¿no? O haremos como dice el cántico, haz de mí un vaso nuevo. Yo creo, hermanos, que podemos traer a gente. De verdad lo creo. Se requiere fe. Se requiere oración. Hemos de creerlo. Que cuando digamos, vamos, no seamos 2 que digan, amén, vamos. Que no sea Ferney,
o José, o Mariano, que nos animen, que seamos todos. Vamos en el nombre de Jesús. Con fe. El texto era este. La valentía de los líderes. Dice aquí, y la mayoría de los hermanos, versículo 14, cobrando ánimo en el Señor, ahí están los hermanos, la mayoría de ellos, ¿no? La mayoría de los hermanos, o sea, casi todos ellos, cobrando ánimo en el Señor. O sea, se estaban motivando, estaban teniendo gallardía, valentía, coraje, ¿no? Se estaban cargando de coraje. ¿Por qué? Cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Con mis prisiones. ¿De qué manera se estaban volviendo valientes? Dice después aquí, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, o sea, a causa de ver las prisiones de Pablo, a causa de ver que Pablo está dispuesto de pagar el precio de la humillación, a causa de ver lo que Pablo está dispuesto a hacer, dar su propia vida, al ver sus sufrimientos, a causa de eso, ¿no? Dice aquí, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. ¿De qué manera cobraban ánimo? Viendo las prisiones de su líder. Dice aquí, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Por cierto, la palabra denuedo aparece una y otra vez. Oraciones por valentía, está el Nuevo Testamento bastante lleno. Pero aquí el ejemplo, hermanos, es que empezando por los pastores, empezando por los líderes, hemos de ser ejemplo. Termino con esto. Le dije al hermano de Inglaterra, a los evangelistas, le dije, ¿sabéis, hermanos? Nosotros aquí en Arenal tenemos un problema. Y me dijeron, ¿cuál? Y yo les dije, mira, los hermanos tienen ánimo para salir a la calle, pero lo que nos pasa es que cuando salimos a la calle tenemos el valor de salir, pero cuando estamos allí nos hacemos los locos. Cantamos, predicamos, pero la gente está boom, 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 y nadie para. Y nos vamos a casa y decimos, qué gente más dura. Entonces fracasamos domingo tras domingo. Y le dije, ¿qué puedo hacer para parar a la gente como tú lo haces? Y me dijo, lidera con el ejemplo. Entonces, ya no me queda otra. Tengo que liderar con el ejemplo. Entonces, esta tarde, aunque me veáis muy valiente, cuando vea a esa pareja que viene caminando hacia mí y mi corazón esté un poquito alterado y las piernas me tiemblen un poco, yo voy a ir y les voy a hablar. Porque tengo que liderar con el ejemplo para que los hermanos recobren ánimo y para que vengamos contentos de que el Señor es fiel a sus promesas, de que el Señor sigue teniendo poder, de que hay gente con necesidad. Lo que hay que hacer es ir y hablarles. ¿Cómo oirán si nadie les predica?
Conclusión. Esta tarde saldremos a predicar. Haz lo que puedas. Ven a vernos. Hay gente que puede tener la tarea de parar a la gente. Oye, ¿quieres que te hable de Jesús? Dile cualquier cosa. Si te dice que sí, si la conversación se pone más complicada, llama a José Luis. Lo digo en serio. Llama a Ferney, llámame a mí. Oye, hermano, que he encontrado a alguien que tiene interés. Gloria a Dios, Dios te ha usado. Pero ¿quién dio el primer paso de valentía? Lo diste tú. O al revés, si yo paro a alguien y le converso, y es una mujer, por ejemplo, a mí me gustaría contar con las hermanas maduras de esta iglesia y decirle, hermana, mira, me he encontrado con esta mujer, que la conozcáis, para que la llaméis. Podemos contar con vosotros. Con la ayuda de Dios vamos a ir a hablar con la gente. No vamos a ir a pasear. No vamos a ir a observar. Bueno, el que no sienta eso está bien, no pasa nada. Nadie va... Ya lo hemos dicho, ¿no? El que el Señor le ponga eso en el corazón, que lo haga. Que nadie, por favor, nadie se sienta forzado. Pero sí, pídele al Señor valentía. Que sea Él que obre en ti. No nuestras palabras humanas que te fuercen. Pero nuestra labor es animar a la iglesia. Si tu prioridad es el progreso del Evangelio, harás lo posible por acompañarnos. Muy importante, estarás dispuesta a pagar el precio. Aquí sí que hay un precio que pagar, hermanos. Aquí sí que hay un precio que pagar. ¿Cuál es ese precio? Coger valentía, estar dispuesto a ser humillado, estar dispuesto a que te pongan una mala cara, estar dispuesto a que te traten como un ignorante. Eso nos humilla. Pero estás dispuesto a pagarlo por Cristo. De eso se trata, hermanos. De eso se trata. Yo te animo a que pagues ese precio. Págalo. Y hablemos a Jesús, a toda persona. Que el Señor nos ayude. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias y te pedimos en esta mañana dos cosas. La primera, que tú nos animes, que sea tu Espíritu Santo el que nos lleve con valentía para hablar a toda persona que se cruce por nuestro camino. Enséñanos tú, Señor, a hablar. Danos ese denuedo que también los propios apóstoles necesitaban. Ellos oraban para que la iglesia orase a Dios para tener denuedo del cielo. Porque no es nuestra valentía, es la valentía que tú das, que tú pones en nosotros, Señor. Y en segundo lugar, queremos pedirte que tú prepares a la gente que tiene que escuchar. Que tus elegidos, tú los traigas para que nosotros les hablemos. Que pueda haber conversaciones naturales. Que tú pongas tu mano y que nos sorprendamos, Señor, de que pueda haber conversaciones buenas, que podamos coger contactos, que podamos, Señor, venir con ánimo. Te lo pedimos, Señor. Sabemos que es un escenario hostil, es un mundo duro. Sabemos que Satanás también nos tienta a que nos quedemos en casa. Pero nosotros, Señor, queremos servirte. Danos el valor y prepara los corazones. En el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.